¿Es realmente factible emprender un viaje de 4.300 millas náuticas a través del vasto Océano Pacífico en una simple balsa de madera? Muchos podrían considerar esta hazaña como algo inalcanzable. Sin embargo, un joven aventurero noruego se prepara para embarcarse en una expedición asombrosa. Este intrépido explorador ha formulado la audaz teoría de que los primeros pobladores de las islas de la Polinesia llegaron desde Sudamérica, navegando miles de millas hacia el oeste, aunque muchos se han mostrado escépticos ante sus afirmaciones. A pesar de no saber nadar y de su temor al agua, este valiente ha decidido llevar a cabo su sueño y demostrar su teoría emprendiendo este legendario viaje. Es el año 1920, una fría mañana invernal en Noruega. Un niño llamado Thor se acerca al borde de un río congelado, desoyendo las advertencias de sus amigos sobre el peligro que ello conlleva. Decidido a tomar un serrucho, salta y desafortunadamente cae al agua helada. Sus amigos reaccionan con rapidez y logran rescatarlo. De regreso a casa, sus padres lo regañan severamente y le exigen que prometa no volver a arriesgarse de esa manera. Sin embargo, el niño ignora su advertencia. Años más tarde, en 1937, el joven Thor llega a la Polinesia francesa junto a su esposa, donde se integra con los nativos. Ella le dice que hará famosa a la isla, y él responde que alcanzará un reconocimiento comparable al que obtuvo Darwin con las Galápagos. Cuando la gente escuche hablar de Fatu Hiva, lo asociarán inevitablemente con Thor Heyerdahl. Mientras su esposa rema en una canoa, él sugiere que se dirijan hacia la corriente. Ella objeta que es demasiado pesada y le recuerda su afirmación de que la Polinesia fue poblada desde el oeste. Él asiente, pero ella lo desafía a imaginarse remando contracorriente todo el camino desde Asia. Deben haber sido muy fuertes. Su comentario despierta en él una profunda curiosidad, llevándolo a investigar si esa afirmación tiene fundamento. Al regresar a la cabaña, Thor descubre que los primeros exploradores europeos encontraron abundantes piñas en las Islas Marquesas, pero los indígenas sostienen que esa fruta proviene de Sudamérica. Al caer la tarde, Thor se acerca a uno de los ancianos nativos y le pregunta sobre el origen de sus ancestros. El anciano, con una mirada nostálgica, le relata que recuerda que Tiki, el dios del sol, los llevó a estas islas desde la tierra que se extiende más allá del océano. Explica que todo proviene del este, las corrientes, el viento y el sol, y que Tiki navegó hacia la puesta del sol en su travesía. En diciembre de 1946, Thor llega a la ciudad de Nueva York con su estudio sobre la prehistoria de América y Polinesia. Un especialista lo recibe y le informa que los eruditos antropólogos sostienen que la Polinesia no fue poblada desde el este. Thor con firmeza le responde que los hombres sabios no siempre tienen la razón. El especialista explica que cada libro presenta diversas teorías, la mayoría de las cuales han sido escritas por un solo autor y leídas por 10 personas, de las cuales 9 no están de acuerdo. Thor defiende su postura, afirmando que su teoría ofrece evidencia de que la Polinesia fue poblada desde el este. Tras 10 años dedicados a escribir e investigar su tesis, vivió en Fatu Hiva y experimentó su teoría en carne propia. El especialista sostiene que la civilización preinca del Perú fue notable y menciona que los vientos dominantes y las corrientes del Pacífico se mueven de este a oeste. Además, argumenta que Tiki no pudo haber viajado a la Polinesia porque su pueblo carecía de barcos. Thor replica que, aunque no contaban con barcos, sí tenían balsas de madera. El especialista se ríe y le pregunta si eso considera evidencia suficiente y si realmente cree que él aceptaría su teoría. Finalmente, le sugiere que continúe adelante y que intente viajar de Perú a Polinesia en una balsa de madera. Thor se presenta en la Sociedad Geográfica Nacional y les informa que su revista lo acompañará en la balsa, a merced de los vientos, rumbo a Polinesia. Asegura que la distancia es mayor que la que separa a Chicago de Moscú, 8.000 kilómetros. Los miembros de la sociedad le preguntan si llevará algún tipo de motor para emergencias, pero Thor les responde que no. Se entregarán por completo a la corriente y al viento, tal como lo hizo Tiki. Uno de ellos le pregunta qué pretende demostrar con este extraordinario viaje, y Thor contesta que los océanos no son barreras, sino caminos, no son impedimentos, sino sendas. Su objetivo es probar que toda la gente de Sudamérica realizó ese trayecto hacia Polinesia hace más de 1500 años. Otro asistente objeta que todos los estudiantes saben que la Polinesia fue poblada por personas de Asia, no de Sudamérica. Thor replica que es su deber como científico demostrarles a esos estudiantes y a quienes sostienen esa afirmación que están equivocados. Finalmente, el director de la revista se niega a financiar su expedición, aduciendo que será una muerte segura. Después de contemplar el atardecer, Thor decide no rendirse y recluta a un grupo de marineros para que lo acompañen en su viaje. Les explica cómo será la balsa, pero uno de los marineros comparte su experiencia. Pasó 22 días atrapado en una balsa en el Atlántico Norte durante el invierno del 43, donde no se navega ni se dirige. Lo único que se puede hacer es esperar la muerte. Les advierte que los troncos se moverán entre sí con las olas, rompiendo las cuerdas y dejándolos a la deriva sobre un tronco flotante, dispersos y a merced de los elementos.
Al salir del bar donde se había reunido con los marineros, un hombre que había estado escuchando la conversación los sigue y le presenta una idea para aligerar la carga. Se presenta como Herman Watzinger, un ingeniero que actualmente se dedica a la venta de refrigeradores, y sugiere que podrían colaborar como ingenieros. Juntos ingresan a un elegante edificio donde el portero inicialmente se niega a dejarlos pasar porque no están en la lista, pero finalmente cede. Thor le comenta a Herman que tiene 5 meses para financiar, equipar y preparar toda la expedición. Estima que lograrán reunir el dinero para Navidad y podrán adquirir la balsa en enero. Planean tener la tripulación lista para partir hacia Perú en febrero, viajar en abril y llegar en agosto. Más tarde, Thor y Herman se unen a un grupo de hombres que disfrutan de una ronda de tragos. Uno de ellos se dirige a Thor y le dice que no se preocupe por los comités científicos. Le asegura que sus experiencias le han enseñado a emular las costumbres de los nativos hasta en el más mínimo detalle. Al finalizar la conversación, Thor se encuentra en la azotea con Herman, quien le confiesa que tiene 32 años, trabaja como vendedor de refrigeradores y ha atravesado un matrimonio fallido. Herman expresa su deseo de acompañar a Thor, consciente de que el viaje será peligroso, pero sin que eso le importe. Thor le responde que allá no habrá nadie que los salve, a lo que Herman replica, excepto tu teoría. Posteriormente, Thor compra 2 boletos a Lima, Perú. Después de esto, llama a su esposa, quien se encuentra en Noruega con sus hijos. Ella le cuenta que los niños están muy emocionados por verlo. Thor, con un tono de pesar, le confiesa que no logró reunir el dinero necesario para el viaje y que tendrá que ir directamente a Perú para solicitar un préstamo. Le explica que ha sido complicado y que ya no puede seguir mendigando. Ella le aconseja que no haga eso, pero él le responde que si regresa ahora a casa estará acabado. Ha dedicado 10 años a este proyecto. Ella le recuerda que ni siquiera sabe nadar y lamenta no haberle pedido que la acompañara, aunque es consciente de que él habría dicho que no por los niños. Al final solo le desea una feliz Navidad antes de colgar. Thor llega a Perú junto a Herman y se reencuentra con el resto de la tripulación. Con entusiasmo los presenta a Herman, Thorstein, un héroe de guerra, Knut Haugland, también un valiente combatiente, y Eric Hesselberg, quien le salvó la vida cuando era niño y que ya ha navegado en el mar en ocasiones anteriores. Luego, Eric toma la palabra para presentar a Thor, describiéndolo como terco, egoísta y alegremente ambicioso, pero sobre todo como un líder. Gracias a esas cualidades, se proponen repetir la hazaña de Tiki, construir una balsa y zarpar al atardecer. El aventurero se dirige al resto de la tripulación, explicando que emplearán los mismos materiales y métodos que Tiki utilizó hace 1500 años. Todo depende de ello. Uno de los miembros del grupo le señala que, de hecho, lo único que ha traído consigo es un cuchillo y un radio, y que necesitarán toneladas de provisiones para el viaje. Él, con confianza, responde que, por supuesto, una vez que llegue el dinero, adquirirán todo lo necesario. Mientras se encuentra en el hotel intentando ensamblar una cámara de video, un hombre se acerca y se presenta como Bengt Danielsson. Thor le informa que está ocupado, pero Bengt le muestra un periódico en el que se anuncia su próximo viaje por el Océano Pacífico. Thor, un tanto escéptico, le pregunta si viene a advertirle que se hundirán como los demás. Sin embargo, Bengt aclara que su intención es enseñarle a montar la cámara. Thor indaga si es fotógrafo, a lo que Bengt responde que es etnógrafo y que ha pasado un año en el Amazonas. En ese momento llega el encargado del hotel a cobrarle, pero Thor le comenta que aún está esperando el dinero. El encargado le recuerda que ya han transcurrido 3 semanas. No obstante, Thor solicita unos días más. Entonces, Bengt sugiere que podría ganar ese dinero realizando un documental bien elaborado y le propone acompañarlo como camarógrafo. Thor, aún sin inversores, se dirige a un palacio, confunde a varios de los presentes con el presidente de Perú, hasta que finalmente se encuentra con él. Sin reconocerlo, le pide un vaso de agua, y el hombre se presenta como José Bustamante, presidente del país. Thor le explica que tiene la capacidad de recorrer 8000 kilómetros en el Pacífico, y que demostrará que los peruanos fueron los primeros pobladores de la Polinesia. El presidente, sorprendido, le pregunta si realmente es cierto que los peruanos poblaron la Polinesia, y a continuación le ofrece su apoyo. Thor informa a su tripulación que el presidente de Perú ha contactado al almirante de los Estados Unidos y que podrán conseguir todo lo que necesiten. Una vez que cuentan con lo necesario, comienzan a armar la balsa con todas las provisiones. Más tarde, todos se reúnen en una elegante cena para celebrar. Herman sugiere realizar pruebas en el mar durante unos días, asegurando que todavía podrán zarpar antes de que inicien los huracanes. Sin embargo, Thor le responde que eso es demasiado arriesgado y recuerda que Tiki ya llevó a cabo las pruebas en el mar. Todos comienzan a brindar por Tiki. Luego Thor rememora un momento en el que estaba con su esposa en Fatujiva. Ella tenía una pierna gravemente herida y no contaban con medicinas. De repente oyen llegar un barco y él sale corriendo en busca de auxilio. Regresando al presente, llama a su esposa y le dice que solo desea despedirse, prometiéndole que esta vez llevará consigo una gran cantidad de medicinas. Ella le responde que espera no tener que usarlas, mientras los niños le desean suerte. Él le
le pregunta si ella también le desea éxito, pero ella guarda silencio. Thor le pide que no se sienta enojada. Si tiene éxito, sus vidas cambiarán por completo. Ella, con una voz melancólica, le responde que solo espera que en 100 días a partir de hoy sus hijos aún tengan padre, y cuelga el teléfono. Es 28 de abril de 1947. El grupo, acompañado por Thor y un loro, zarpa mientras todos los peruanos los despiden con buenos deseos, celebrando y gritando que la Polinesia los espera. Ya en el mar, uno de los tripulantes comenta que si un viento del oeste sopla, los llevará de regreso a Callao. Sin embargo, Thor le asegura que los vientos de Tiki provienen del sur. Durante la noche, Herman le pregunta a Thor si recuerda a los marineros de aquella noche en el bar. Thor asiente y Herman continúa mencionando que ellos comentaron que los troncos se moverían y las cuerdas se romperían. Tal vez lo más sensato hubiera sido utilizar cable. Thor responde con firmeza que la cuerda funcionó hace 1500 años y seguirá funcionando ahora. Herman se encuentra en el borde de la balsa cuando otro tripulante le advierte que se sujete bien, ya que si cae no habrá quien lo salve. Otro comenta que ahogarse es una de las peores maneras de morir, a lo que su compañero replica que no es del todo cierto. Podría resistir un minuto hasta que el reflejo de la respiración se apague. En ese momento los pulmones se llenan de agua y el ácido del estómago provoca una sensación de ardor interno. El pánico acelera el pulso, forzándolo a intentar respirar bajo el agua. Se pierde el control y finalmente la muerte llega en cuestión de 3 a 4 minutos. Mientras tanto, Thorstein intenta comunicarse con la guardia costera sin éxito. Bengt minimiza la situación afirmando que si algo sucede, no llegarían a tiempo para ayudarles. Thor insiste en la necesidad de mantener el contacto a través de la radio, ya que el dinero atrae la atención y él debe pagar por ello. En la oscuridad de la noche, Eric le comenta a Thor que deben dirigirse hacia el oeste, pues la corriente surecuatorial es el único camino disponible. Como experimentado navegante, le advierte que si no puede guiar la balsa, no tiene sentido desear un cambio de rumbo. De repente, una feroz tormenta los sorprende. La balsa se agita en un mar convulsionado. Mientras Thor lucha por mantener el equilibrio y evitar que se hundan, se resbala y cae al agua. Sin embargo, sus amigos actúan rápidamente y logran rescatarlo casi de inmediato. Al día siguiente se encuentran rodeados de desolación provocada por la tormenta. Herman descubre restos de cuerda entre los troncos, evidencia del caos que han vivido. Eric le comenta a Thor que están bastante al norte, a lo que Thor responde que lo peor que podría sucederles sería regresar a la costa, ¿no es así? Eric replica que no, lo peor sería ser arrastrados por un torbellino hacia el sur de las Galápagos y que precisamente en esa dirección se dirigen ahora. Thor, sorprendido, dice que nunca ha oído hablar de torbellinos en las Galápagos y se muestra confiado en que estarán bien. Sin embargo, al entrar en la cubierta, Bengt le explica que los torbellinos de las Galápagos son fenómenos gigantescos capaces de generar olas de hasta 9 metros de altura y su poderoso rugido puede escucharse a kilómetros de distancia. Thor continúa intentando establecer comunicación y decide utilizar un globo como antena. De repente, uno de los tripulantes informa que ha recibido señal desde Los Ángeles. Sin embargo, en ese preciso instante, el loro corta la cuerda del globo, sorprendiendo a todos. Uno de los tripulantes, irritado, pregunta de quién fue la idea de llevar a ese estúpido pájaro, y todas las miradas se dirigen hacia Thor. Él, sin inmutarse, simplemente responde que fue un regalo. Un día, el grupo logra avistar un tiburón. Herman asegura que es completamente inofensivo, pero Thor advierte que podría voltear la balsa. Eric explica que lo llaman Kaon, que significa señor pez. Sin embargo, cuando el tiburón pasa cerca de la embarcación, no logra tocarla. Uno de los tripulantes comenta que el tiburón está rozando la balsa, pero Eric le aclara que simplemente se está alimentando de ella y le pide que no se preocupe. Aprovechando la oportunidad, Thor decide tomarle una fotografía al tiburón, mientras Herman, decidido, toma un arpón e intenta cazarlo. El animal, herido, se sumerge rápidamente en las profundidades. En medio del caos, Knut cae de la balsa justo cuando el tiburón se hunde y rompe la cuerda que conectaba la embarcación con el arpón. Afortunadamente, Knut logra salir del agua sin problemas. En ese momento, otro tripulante, furioso por el error de Herman, intenta golpearlo, pero Thor lo detiene. En la cubierta, Thor le explica que es su responsabilidad advertir a Herman, no la de él. Debe entender que Herman es solo un vendedor de refrigeradores y que entró en pánico, algo que puede suceder en situaciones de estrés. Finalmente, le pregunta si se encuentra bien y el tripulante responde afirmativamente, aunque añade que las personas con traumas deberían probar esto: intentar cruzar el Pacífico. Esa noche, Eric y otro tripulante están sentados en el borde de la balsa, moviendo los pies en el agua. Eric le explica que ellos son como aquellos pequeños organismos que solían estar suspendidos en el mar, recordando cómo comenzó todo. Mientras tanto, Herman se acerca a Thor y le pregunta si todo está bien, refiriéndose a la situación del tiburón de ese día. Thor le responde que sí, que todo está bajo control. Intrigado, Herman pregunta para qué
utiliza el remo, y Thor le contesta que intenta tomar el autobús surecuatorial. Herman bromea diciendo que eso solo será posible si no han perdido la parada, pero Thor asegura que eso no puede ser. Al observar los troncos sueltos de la balsa, Herman se siente preocupado y decide entrar a la cubierta. La tensión aumenta cuando accidentalmente queman la radio, añadiendo más inquietud al ambiente. Al día siguiente, Bengt se sumerge con un traje de protección contra tiburones para evaluar los daños que ha sufrido la balsa. Sin embargo, al ver un tiburón pasar velozmente detrás de él, sale del agua asustado y alerta a los demás tripulantes sobre la presencia del animal. Uno de ellos grita que la balsa se está inundando. Herman comenta que rompió un pedazo y lo arrojó por la borda, observando cómo se hundía como una roca. La balsa está absorbiendo agua rápidamente. Thor intenta calmar la situación asegurando que no es tan grave, pero Herman le responde que ni siquiera tienen claro el rumbo. La tensión aumenta y Thor, frustrado, le dice a Herman que ha ganado otro turno de vigilancia. Posteriormente, logran establecer comunicación mediante código Morse, informando que la balsa se encuentra en buen estado, que están en camino y que la moral del grupo es muy alta. Sin embargo, han tenido problemas con la radio, lo que les ha impedido mantener un contacto continuo. Las condiciones del viento son estables y avanzan a buena velocidad. Luego, Thor decide tomar fotografías de la balsa junto a la tripulación, argumentando que a la gente le interesará ver una imagen de la embarcación en medio del vasto océano. De pronto, un tiburón se acerca y lo suben rápidamente a la balsa. Mientras tanto, Herman muestra su preocupación por las cuerdas que sostienen la estructura. En un giro trágico, el loro cae al mar. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse a flote, un tiburón lo atrapa y se lo come. Todos están decididos a vengarse de lo ocurrido, así que se lanzan a cazar al tiburón. Lo suben a la balsa y comienzan a apuñalarlo. Sin embargo, han caído en un grave problema, pues la sangre atrae a más tiburones. En medio del caos, Herman aparece con una caja y le pide a Thor que utilice todos esos alambres, argumentando que esa es su única esperanza para reforzar los amarres. Thor, sin embargo, responde que construyeron la balsa siguiendo el mismo método que Tiki y que llegarán a su destino de la misma manera. Le pide que tenga fe en su plan. Herman replica que esto no es una cuestión de fe, sino de locura. Thor insiste en que lo que enfrentan es algo más grande que ellos. Herman le responde que nadie en el grupo comparte su creencia en Tiki. Entonces, Thor pregunta a los demás qué hacen allí si no creen en nada. Herman solo pide un poco de seguridad con materiales modernos, pero Thor lanza los alambres al mar en un acto de desafío. Frustrado, Herman se aleja y comienza a caminar por el borde de la balsa. Desafortunadamente se resbala y cae al agua, rodeado de tiburones. Sus compañeros le lanzan una soga, pero la corriente empieza a arrastrarlo. Knut se lanza al agua para rescatar a Herman, mientras los demás distraen a los tiburones arrojando los restos del que habían cazado. Después de un tenso momento, ambos logran subir a la balsa. Knut, aún recuperándose de la adrenalina, comienza a hablar con Herman y le confiesa que hace 3 años disparó a 3 hombres. Herman le responde que eso ocurrió durante la guerra y trata de consolarlo. Knut le agradece, pero Herman insiste en que él salvó su vida. Knut replica que eso es precisamente a lo que se refiere y le vuelve a dar las gracias. Desde la distancia, Thor grita a Herman que no pudo haberlo salvado porque no sabe nadar. Herman, con un tono resignado, le responde que lo sabe, todos lo saben. Días después de navegar, Eric informa a Thor que se encuentran en el sur ecuatorial rumbo a Polinesia, lo que provoca una gran emoción entre todos. Thor, utilizando el código Morse, comunica que han superado el punto crítico y que la moral del grupo está por las nubes. Cada milla náutica recorrida los acerca un poco más a la prueba que han estado esperando. Los primeros hombres no veían el océano como una barrera, sino como un medio de comunicación. Esto es ciencia, algo que no puede lograrse desde un escritorio o a través de un comité. Hace 1500 años, una civilización sudamericana poseía habilidades marítimas y de navegación que les permitieron maniobrar con éxito una balsa de madera a más de 8000 kilómetros. Ahora, están utilizando las mismas estrellas que ellos emplearon. Llevan 101 días de navegación y es 7 de agosto de 1947. Por la mañana avistan un ave y se llenan de alegría, pues finalmente han recorrido los 8000 kilómetros. Sin embargo, aún les aguarda un nuevo peligro. Thor les advierte que se enfrentarán a una peligrosa barrera de navajas sumergidas bajo el agua. Herman sugiere que podrían surfear sobre ellas. Explica que las olas siguen ciclos de 13, siendo la 13ª ola de cada ciclo considerablemente más grande que las demás. Al acercarse, lanzarán un ancla o algún objeto pesado para mantener la balsa en posición. Luego contarán las olas y, justo antes de que llegue la 13ª, cortarán la cuerda para atravesar la barrera con la balsa. Luego, uno de los compañeros de Thor le entrega una carta y le comenta que la esposa de Thor le pidió que se la diera al llegar a Polinesia, pero él prefiere entregársela antes. A tan solo 80 metros de la costa, ponen en marcha su plan. Una vez que colocan el ancla, comienzan a contar, pero el amarre se suelta en la 10ª ola, dejándolos atrapados. La 3ª ola les da el último empujón y lanza a Thor al agua. Sin embargo, como están casi en la orilla, él se levanta sin dificultad. Finalmente,
todos llegan a Polinesia y celebran con alegría. Mientras observa el atardecer, Thor decide abrir la carta que le escribió su esposa. En ella le dice que lo logró y que ha comprobado lo que el nativo le había dicho aquella noche. No necesita aprender a nadar. Si cae al agua, se mantendrá a flote solo con la fuerza de su voluntad. También menciona que ya no lo está esperando porque lo que debería haber sido su vida juntos se ha convertido solo en la de él. Él pasará el resto de su vida cazando atardeceres. Aunque esta aventura no se trataba únicamente de explorar el Pacífico, es más que eso, es la razón por la cual él tenía que hacerlo. No pudo detenerse para dejar todo atrás y dirigirse hacia lo desconocido. Esa es su esencia. Lo irónico es que lo que más le hace amarlo es también lo que se ha convertido en la razón para separarse.